listos? Cuando usted diga. Ya. Ya, entonces ya estamos con el doctor Dueñas para esta segunda sesión de trabajo. Entonces tiene usted la palabra, señor profesor Oscar Dueñas. Muy amable. Buenas noches para todas y todos ustedes y sus familias. Esta segunda parte se centra fundamentalmente en la hermenéutica. Una hermenéutica sobre los textos jurídicos, lo cual significa que no solamente se hará hermenéutica de primer nivel, o sea, la interpretación de la norma, sino adicionalmente hermenéutica de segundo nivel, la interpretación de la jurisprudencia, o si prefieren calificarlo, como interpretación de la interpretación. Y en esa hermenéutica de la jurisprudencia se va a preferenciar para el caso colombiano especial, pero no únicamente, la jurisprudencia constitucional. En cuanto tanto la Corte Suprema de Justicia, desde el año de 1910 hasta el año de 1991, como la Corte Constitucional, desde el año de 1992 en adelante, han hecho interpretación de la Carta Fundamental. Y eso permite tratar de indagar cuál ha sido el desenvolvimiento del pensamiento jurídico nacional. La primera inquietud que surge es si la interpretación la puede hacer o no un funcionario judicial, la interpretación de la Constitución, porque hay corrientes muy fuertes en el sentido de que la Constitución únicamente debería ser modificada o interpretada por el constituyente primario, o sea, por el pueblo. Hay un libro muy interesante, publicado por la Universidad Externado de Colombia en el año 2019, que se llama Radicalizar la democracia. Su autor es un francés, Dominique Rousseau. No tiene nada que ver con Juan Jacobo Rousseau. Y él habla de la democracia continua. Para él, la democracia representativa en manos del Parlamento va a ser controlada por el pueblo a través de la democracia continua mediante la acción de inconstitucionalidad para que sea definida por un tribunal constitucional. En tal forma que surge como una nueva visión del Estado en donde el Poder Judicial va a tener una enorme trascendencia. Pero de todas maneras, sigue sobre el tapete la inquietud de si unas personas, unos juristas, por notables que sean, pueden calificarse como los únicos autorizados para hacerle una interpretación a la Constitución. Y se llega a posiciones como la de indicar que esta clase de actitudes facilitan lo que hoy se llama la democracia jokerizada. Es decir, una democracia semejante a la película famosa de hace 2 años, Joker, en donde la democracia participativa va a tener un cuestionamiento a fondo.
Pues bien, no sería la primera vez que eso aconteciera. Ya el tema de la democracia participativa fue motivo de escepticismo en Inglaterra hace 200 años, cuando los unionistas pensaron que el derecho a la igualdad se iría a lograr mediante el voto universal. Y con esa bandera, que fue una bandera para los trabajadores, se enfrentaron a la bandera que manejaban las burguesías, quienes radicalizaban el derecho de libertad. Es decir, que dentro de las tres grandes familias de los derechos, a principios del siglo XIX, la burguesía se engolosinó con el derecho de libertad y el proletariado con el derecho de igualdad. Pero cayeron en la cuenta los unionistas, o llamados también owenistas, que esa democracia representativa no le solucionaba los problemas. Entonces van a inclinarse a una democracia participativa y ahí es donde nace realmente el movimiento sindical. Y por supuesto, el derecho colectivo del trabajo. Un segundito, qué pena interrumpirlo, pero es que es necesario hacer esto. ¿Se puede hablar? Sí, claro que sí. Estaba preguntando por usted. Bien, Buenas. ¿tú? ¿Cómo están? Ahí en la lucha. ¿Qué es de Didima? Bien, bien, sí señora, y muy bien. Es ¿Cómo que están? yo no sabía cuál era la forma de entrar allí para grabar en mi oficina. Entonces resolvimos venir acá. No, claro, esta es su oficina, doctor. Claro, Gracias. cuando necesite. Qué alegría verlo. Qué alegría verla. Yo les dejé, pues como le dejé un mensajito por su teléfono aquí, ¿lo hicimos? No, es que eso no Nada. no Pero recibe si mensaje. que los números se ven aquí, no. No, Ya no. yo no uso Entonces, celular. igual no se nos olvide llamarme. Muy bien. Ya casi. Ahorita que voy a abrir acá. Voy aquí a una página, aprovecho para abrir una página. Hágale, y yo, si quieren, abrimos ahorita de una vez. No, aquí voy a mi ensayo, página 3. Bueno, entonces está muy bien. Pues. Bueno, ya seguimos para ustedes los que están ahí. Ya. Bueno, les pedimos disculpas por la interrupción al profesor Dueñas. Ya él continúa con su disertación. Continúe, profe. Muy amable. Veníamos hablando de la democracia representativa y de la democracia participativa. En la primera parte de las conferencias que he dictado, la primera parte hace unos días, se habló de cuál era la trascendencia
de la judicatura y fundamentalmente de los magistrados dentro de la conformación de ese Estado liberal. Y viene una inquietud consistente en saber si en determinado país se puede hablar o no de un derecho nacional. Para eso habría que ver en primer lugar si hay un Estado nacional, es decir, cómo nace el Estado nacional, qué pasa en Colombia respecto del Estado nacional y cuál es hoy la crítica que se le hace al Estado nacional. Vuelvo a repetir lo dicho en la clase anterior, indicando que lo sustenté en historiadores y fundamentalmente en Friedrich Hayek. Él habló del nacimiento del common law, cuando en Inglaterra, en el año 1915, unos varones cercaron al rey y le hicieron firmar la famosa Carta Magna. Pues bien, ni los firmantes pensaron la trascendencia que eso iba a tener. Creyeron que simplemente se iba a quedar en el papel. Inclusive el Papa Inocencio III condenó esa expresión enfáticamente y la calificó como inmoral e ilegítima. Sin embargo, caló y por eso, dice el historiador Gijir, comillas, la convicción fundamental de la Carta Magna es que todo depende de la judicatura, que todas las decisiones políticas y estatales son sentencias de tribunales. Vean ustedes la contundencia de esa visión en el nacimiento del Estado nacional. También les hablé de cómo Felipe el Hermoso tuvo una concepción del Estado similar y en el año 1302, y vuelvo al historiador Friedrich, ocurrió lo siguiente, comillas, bajo la influencia del derecho romano surge un nuevo concepto de la soberanía. Mientras que antes el Estado era la propiedad personal del rey, ahora el poder real va haciéndose más abstracto e impersonal, así nace realmente el Estado Nacional Europeo. Viene la emancipación de nuestros países en Iberoamérica y nuestros próceres no pertenecían a una clase burguesa. Generalmente provenían de la aristocracia criolla o eran hijos de latifundistas. Caso concreto, Camilo Torres, el prócer del año 1810. Pues bien, ellos van a trabajar con el concepto del Estado liberal, que era el desarrollado especialmente por las constituciones francesas. Pero de las constituciones francesas hay que distinguir entre la Constitución de 1793, que fue la Constitución jacobinista, impulsada por Robespierre, que fue enemigo a muerte de la jurisprudencia, y la Constitución de 1795, que fue una constitución que se expidió no para proyectar la Revolución Francesa, sino para acabar con la Revolución Francesa. Y la que llega a nuestros países a través de Simón Bolívar es la Constitución de 1795.
es decir, la constitución antijacobinista. O sea, que aunque Simón Bolívar podría calificarse como un jacobinista, la estructura del Estado Nacional que él impulsa es la de la Constitución de 1795 y esto evidentemente es una paradoja. Pero realmente el nacimiento de nuestras nacionalidades no está en el texto jurídico, está en el episodio histórico de Bolívar surcando los Andes. Es decir, que cuando Bolívar sale de Angostura y llega hasta el pantano de Vargas, esos meses son propiamente el parto de la nacionalidad de la Gran Colombia. Pero quienes van a tomar la dirección del país no se van a preocupar por la fortificación de una nacionalidad, sino por la fortificación de un Estado, es decir, del aparato orgánico, porque para que se pudiere hablar de un derecho nacional. El propio derecho nacional va a surgir a través de la jurisprudencia y especialmente a través de la manera como se escribía la jurisprudencia, porque los magistrados van a expresar lo que han aprendido, que generalmente antes de la Corte Constitucional eran enseñanzas eminentemente europeas, lo van a expresar ellos en las sentencias a través de su pensamiento y empleando la máquina de escribir. Esto de la máquina de escribir y del computador es importantísimo porque el trabajador modela su instrumento de trabajo, pero el instrumento de trabajo a su vez modela al trabajador. El juez o magistrado que escribía una sentencia directamente o que la dictaba, estaba llevando al papel su verdadero pensamiento. De ahí que cuando se trabajaba con la máquina de escribir, no se acostumbraba a hacer transcripciones grandes de jurisprudencia, porque se podían cometer equivocaciones en el momento de digitalizar. Y por lo tanto, o había que romper la hoja o había que borrar. Y era un trabajo adicional. Generalmente se trabajaba con la doctrina, que era lo que habían aprendido en la universidad. Hay un libro muy interesante sobre la jurisprudencia, así lo calificaron, la jurisprudencia del Tribunal de Bucaramanga en la década de 1940. Y allí se van a publicar los extractos de las principales sentencias de ese tribunal. Y ustedes podrán observar que era excepcional que se citara una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y era muy frecuente que se citara lo que hubieran dicho los tratadistas, especialmente los que manejaban el tema de procedimiento. Es decir, que era el elemento central en la confección de la sentencia. Les decía que hay tres grandes familias de los derechos: derechos de igualdad, derechos de libertad y derechos de hoy calificados como económicos, sociales y culturales. Por ahora solo se va a hablar de las dos familias
derechos de libertad y derechos de igualdad, haciendo la advertencia de que los derechos de libertad aparecían en el título tercero de la Constitución de 1886. Sin embargo, como lo veremos luego, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año de 1945 va a indicar que la mayor parte de esos derechos de libertad establecidos en la Constitución no se aplicarían durante el estado de sitio. Y los derechos de igualdad fueron expulsados de la Constitución de 1886 por los señores Núñez y Caro. Van a resucitar en la Constitución de 1991. La inquietud de si unos funcionarios judiciales están autorizados para desarrollar la esencia de los derechos de libertad y de igualdad. Por lo tanto, el estudio de la jurisprudencia es el elemento importantísimo para ver si eso aconteció, cómo aconteció y si eso formó un derecho nacional. ¿Por qué en la actualidad hay críticas contra el calificativo de derecho nacional? Viene de dos grandes corrientes. La primera, la que indica que el derecho es uno, es decir, que el derecho es el mismo en cualquier parte del mundo. Eso responde al pensamiento eurocentrista. Y la que indica que hay que tenerle mucho cuidado al nacionalismo porque es la base de las corrientes fascistas. Es decir, que con esas dos visiones queda un poco afectada la idea de la búsqueda de un derecho nacional. Pero de todas maneras, lo que se va a apreciar cuando en el día de hoy analicemos la jurisprudencia colombiana, concretamente la jurisprudencia constitucional, es que hay un ascenso. El ascenso del juez o magistrado como boca de la ley a llegar a como se lo considera en el día de hoy como boca del derecho. Es decir, que el juez o magistrado va a apartarse propiamente de la ley en razón de que ésta es expedida por el Parlamento, mientras que el derecho es creado por los jueces. Eso significa que la propia rama judicial ella misma se ha creado otro rol. O sea, que hay un golpe muy fuerte a la estructura tripartita de Montesquieu. Y esa modificación se aprecia especialmente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Hasta dónde irá a llegar esa conducta? En mi modesto parecer, la pandemia va a replantear muchísimos conceptos. Y en esto, por supuesto, sigo lo que uno viene leyendo de parte de filósofos de la actualidad e inclusive de ideólogos que sin ser filósofos sí tienen muchísima incidencia en el pensamiento occidental, como es el caso del señor Ramonet. Significaría que lo que hoy se está hablando, muy posiblemente dentro de un año habría que replantearlo. Pero para que ello acontezca, indudablemente tendría que previamente aparecer
un resurgimiento o una modificación sustancial de conceptos y de toda la sociedad. ¿Qué tenemos hoy después de la Constitución de 1991? Sobre lo que venimos hablando. Tenemos el artículo 228 y el artículo 230. El artículo 228, que le da la autonomía al juez, y el artículo 230, que ubica la jurisprudencia como una fuente auxiliar. En otras palabras, la Constitución de 1991 siguió la orientación del modelo jurídico continental europeo. Y así trabajó la Corte Constitucional inclusive durante todo el siglo pasado y principios de este siglo. Hoy no es así. Hoy realmente lo que está orientando el pensamiento y la praxis de teoría y práctica judicial es el pensamiento jurídico anglosajón en su modalidad norteamericana. Si es el juez o especialmente el magistrado quien va a crear derecho, en eso, de todas maneras, continúa jugando un papel muy importante lo que viene de antes, es decir, la manera de interpretar los métodos, los principios, los signos interpretativos, las reglas interpretativas y, por supuesto, el pensamiento filosófico. Pero también existe una hermenéutica de segundo nivel. Muchos magistrados de las altas cortes colombianas critican a fondo la hermenéutica de segundo nivel, porque consideran que su interpretación, su jurisprudencia es obligatoria y por lo tanto no habría lugar a interpretar. Pero no puede haber un proceso dinámico si todo finalizara en la posición estática de que expedida una jurisprudencia, ahí terminó la elaboración de un concepto jurídico. La elaboración del pensamiento jurídico y del criterio jurídico es labor de todos los días, del pasado, del presente y, por supuesto, del futuro. La hermenéutica de segundo nivel es un desafío enorme para interpretar la interpretación, porque el objeto del conocimiento ya no sería la norma, sino el objeto del conocimiento sería la jurisprudencia. Es decir, que en el círculo hermenéutico, en la parte superior del círculo, ya no estaría la norma, sino estaría la jurisprudencia. Y en la parte inferior estaría la interpretación de esa jurisprudencia. Y el diálogo hermenéutico se efectuaría entre la jurisprudencia prima y la interpretación de la jurisprudencia que daría lugar a una jurisprudencia secundaria. ¿Cuál es la trascendencia práctica para ustedes de todo esto? Volvamos al tema de las preguntas con respuesta múltiple. Y ustedes saben que esas preguntas no las van a hacer los magistrados, la van a hacer catedráticos. Y los catedráticos están trabajando con hermenéutica de segundo nivel. Es decir, que están teniendo como elemento de juicio, y es apenas natural, a la jurisprudencia, pero ellos mismos están haciendo una interpretación propia de la jurisprudencia expedida por otros. Es decir, que surgirían o podrían surgir contradicciones
entre la ley y la jurisprudencia, entre la jurisprudencia y los criterios de cátedra, y entre los criterios de cátedra, la jurisprudencia y la ley con la opinión pública. No es motivo de esta charla hablar de las diferencias con la opinión pública. Simplemente una anotación al margen. Hay que tener muchísimo cuidado con esas opiniones. Una cosa es la conciencia y otra cosa la opinión pública. Ustedes pueden tener conciencia de cómo se interpreta una norma, pero quienes manipulan la opinión pública no tienen conciencia de la interpretación. Lo que tienen conciencia es de la utilidad que le pueden dar a esa interpretación. Por lo tanto, para ser un buen jurista o para responder en forma adecuada a un interrogatorio, no sirve que ustedes estén recibiendo el permanente bombardeo informativo en donde ya hay tertulianos que están diciendo cómo se debe interpretar. Ni mucho menos ir a la postverdad, porque ahí lo que entra en juego es la falsedad. Y entrando en juego la falsedad, pues se está perdiendo el tiempo. En tal forma que esta charla tratará de mostrar que puede haber identidad entre la cátedra y la jurisprudencia, pero también pueden existir diferencias radicales. Y tanto el profesor de la universidad como el magistrado del tribunal o de la alta corte pueden tener criterios distintos frente a una evaluación. En una época eso no acontecía, porque la fuente original para el magistrado y para el profesor era la misma, y era la filosofía escolástica. Y la filosofía escolástica traía la filosofía clásica, especialmente la de Platón y Aristóteles, la adobaba con la teología católica y la presentaba en las universidades y en la interpretación de los magistrados, salvo la Corte del año de 1935, que aunque fue educada dentro de la escolástica, de todas maneras tuvo en cuenta el aparecimiento de corrientes filosóficas modernas radicalmente diferentes a los seguidores de Tomás de Aquino. Traicionaron en el 35 lo que habían aprendido o adecuaron la realidad económica social del país a las enseñanzas que especialmente en las universidades del Rosario, de la Nacional y del Externado les habían dado a quienes van a ocupar las magistraturas. Realmente no hubo una traición, porque habría que ver qué fue lo que enseñaron Platón y Aristóteles. Tengo un libro sumamente interesante que se llama La filosofía andina, no solamente porque desarrolla el pensamiento de los aborígenes en nuestro continente, sino porque hace la comparación entre la civilización occidental y la civilización nativa. Y por eso hace una profundización sobre la civilización occidental y la filosofía occidental. Y simplifica el pensamiento de Platón y Aristóteles en lo siguiente, comillas.
el triángulo platónico con los puntos cardenales de 1, lo objetivo, 2, lo subjetivo y 3, lo absoluto. Alrededor de esos 3 puntos cardinales trabajó el idealismo de Platón. Y continúo leyendo. Es la base para la metafísica occidental, con sus disciplinas de cosmología, psicología y teología. Aristóteles, continuó leyendo, Aristóteles modificó ese planteamiento, agregó la lógica y la filosofía práctica. Con la política, la ética, la economía, la retórica y fundamentalmente le hizo énfasis a la filosofía poética. Es decir, que si me atreví a insinuarles a ustedes que vieran la película Los ladrones de bicicletas, es porque pinta la realidad como realmente es. Significa que sigue el pensamiento aristotélico. Apartándose de Aristóteles en lo que tiene que ver con la poética y por consiguiente convirtiendo la comedia en tragedia. Trabajando con Aristóteles se le enfrenta al mismo Aristóteles. Y eso prácticamente es lo que llega con Tomás de Aquino, a quien inicialmente la Iglesia Católica vio con malos ojos, pero que por el Renacimiento acude presurosa a recoger el pensamiento de Tomás de Aquino y convertirlo en el pensamiento católico. Y ese es el pensamiento que llega a nuestros países. Pero en la década de 1930, tanto en la Corte Suprema de Justicia, calificada como la Corte Brillante de López Pomaré, como en la cátedra donde los penalistas principian a citar a Carrara y a Ferri, y por supuesto a abrirle la puerta al positivismo. El ataque va a ser contra la teología y contra la metafísica más que contra el pensamiento lógico de Tomás de Aquino y de Aristóteles. Y eso, 70 años después, va a permitir el ingreso de nuevas lógicas. Pero quiero referirme concretamente a Kelsen. Kelsen se convirtió en pontífice en Latinoamérica. Ustedes van a Europa y es muy poco lo que citan a Kelsen. Inclusive se afirmó que el pensamiento kelseniano fue la base para los decretos del Führer. Es decir, que aunque Hitler expulsó de Alemania a Kelsen, de todas maneras Hitler se quedó con la estructura normativista kelseniana. Por eso cuando Kelsen llega a los Estados Unidos, en las universidades norteamericanas no le van a permitir